Good chase by Keys. Duke has to make the tackle. It's breaking up a little bit. Lovely footwork as well, and the Jaguars have got options. That was forward. The referee's let that one go. And maybe the try's now going to come from the man that was sin-binned last week. Senatore goes underneath the post and will that... Hola, muy buenas a todos. Hoy estamos con Leo Senatore. Lo primero de todo, Leo, muchísimas gracias por concederme esta oportunidad de charlar contigo y nada, y preguntarte cómo estás. Hola Martín, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bueno, un placer, un placer. Y bueno, para los que no te conozcan, que medio a lo mejor son pocos ya de aquí de los que no conozcan a Leo Senatore, pero igualmente puedes presentarte y contar un poco quién eres. No, seguramente hay muchos que no me conocen porque ya dejé de jugar hace rato, pero bueno, soy Leo Senatore, como me presento, ex jugador de rugby profesional y amateur, obviamente, porque arranqué en mi club Gimnasia de Grima Rosario cuando era muy chiquito, ya mis padres eran del club, mi papá jugaba al rugby, así que bueno, seguí un poco sus pasos. Eh, Después tuve la suerte de representar a Argentina en los seleccionados de Pumitas, en Argentina 15, en Pampas, en Jaguares, eh, en los Pumas. Tuve la suerte de jugar 2 mundiales. No sé, fui un privilegiado porque tuve la suerte de estar por todos lados, que el rugby me llevara a pasear, como digo. Jugué en Inglaterra, en Francia, en el Super Rugby, que para mí era un sueño, así que nada. Profesionalmente soy un poco eso, después tengo 3 hijos, vivo en Rosario, estoy casado hace muchos años, te diría, ya 11 con mi mujer, mi novia de toda la vida, Ro, y bueno, nada, un poquito esa es mi historia. Y bueno, remontando un poco a los inicios de tu etapa deportiva, en qué momento te diste cuenta de que iba a ser el rugby algo más que un deporte en ti? Mirá, desde chiquito siempre soñé con ser jugador profesional de rugby. En esa época no existía en Argentina, pero bueno, siempre tuve el sueño de irme a jugar a Europa porque yo tenía un pariente, por así decirlo, en la familia que es Federico Pucciarello, un pilar Sí, de Argentina, del jockey, pero jugó en Italia, jugó en Leinster, bueno, en Burguán, en un montón de lugares. Y bueno, yo siempre lo veía a él como una inspiración porque, viste, era lo más cercano que tenía y había visto que había logrado llegar a vivir del rugby. Eh, sí, y bueno, creo que de chiquito me costaba mucho el colegio, pero no porque era quizá lerdo o lo que fuera, sino que no me interesaba. O sea, lo único que me interesaba desde chiquito o de que tengo noción era el rugby, ¿viste? Estaba en el colegio y me la pasaba haciendo equipos de rugby de mi división o de mi categoría con sí. mis amigos, jugadas o lo que fuera. Muy, muy fanático del deporte desde chiquitito y, y bueno, y así crecí. Y bueno, como decías, has jugado en Europa, en el Pacific, dos mundiales, todo que son logros que yo creo que antes de tu generación eran indispensables prácticamente para la mayoría de argentinos. ¿Y qué logro sientes que a lo mejor haya sido el más especial o uno de los más especiales en lo que jugaste? Sí, no me quiero olvidar siempre que más allá de soñar con irme a jugar a Europa en algún momento o vivir del rugby, siempre tuve el deseo y las ganas, primero pasaron por jugar en la primera del club. Eh, Sí. y después, no me acuerdo lo que me habías dicho, sí, qué logro había sido.
el más especial, a lo mejor el que más te emociona haber Bueno, conseguido? ahí va, por eso se me disparó lo de mi club, ¿no? Porque tuve la suerte de debutar en primera el año que salimos campeones, por primera vez, así que creo que ese fue mi primer logro indispensable como para seguir motivado, inspirado en el rugby. Eso fue lo más lindo, me parece que me pasó. Y después, bueno, vinieron cosas espectaculares, personales, mucho más para mí, pero la verdad que vivir un campeonato con tu club, con tus amigos de toda la vida, tu familia y todos tus seres queridos cerca es algo que no se compara. Obviamente que a nivel personal, haber jugado 2 mundiales, haber jugado el Rugby Championship 6, 7 veces, no recuerdo, ha sido muy importante también. Y ya que como viviste, aquí tengo 16 años y no me recuerdo, si no está mal, de carrera profesional de 2003 a 2019. ¿Qué es lo que sentías que se ignora o no se ve bien de la vida de un deportista desde afuera? Ahí vino mi mujer. No quiero aparecer en cámara. Eh, ¿Qué se ignora? Y por ahí eh, quizás se piensa que con el talento o con las habilidades que uno tiene puede llegar a cumplir el objetivo de ser profesional en su deporte, que es espectacular y es divino, pero tiene su cuota de esfuerzo y te diría que es lo más importante, ¿no? La capacidad que tiene uno para reiterar o para repetir un esfuerzo que significa un montón de cosas, ¿no? Desde levantarte temprano, entrenar todos los días, comer bien, descansar, no salir, no tomar alcohol, sacrificios que uno tiene que hacer que por ahí el resto de la gente no lo tiene tan marcado o no lo tiene eh, tan limitado como un deportista de alto rendimiento. Sí, Pero bueno, después son todas cosas positivas. Si uno disfruta y le gusta lo que hace, es todo mucho más fácil. De todas maneras, no todo el mundo puede tener esa capacidad que te decía para repetir y repetir y repetir y repetir un esfuerzo todo el tiempo y también acostumbrarse a las frustraciones, ¿no? Porque uno se prepara y rinde examen todos los fines de semana. Eh, por ahí en un sí. trabajo normal uno va todos los días, a veces te va bien, a veces te va mal, pero no, nadie gana o pierde un partido, por así decirlo, en el día a día. Eh, Mm. sí, por ahí después hay un desempeño más alto, pero bueno, no me quiero ir por las ramas y creo que el deporte profesional tiene muchas cosas positivas, pero también eh, tiene una parte mental muy importante que por ahí no se ve y hoy en día se le está dando mucha más importancia, que es la de prepararse sin esperar o sin depender tanto de los resultados, sino prepararse para alcanzar siempre la mejor versión y la excelencia. Y es difícil repetir esfuerzo y frustrarse y alegrarse y no agrandarse y mantener la disciplina, pase lo que pase. Y en cuanto a lo que fue otros títulos, jugaste dos mundiales en 2011 y 2015, que el de 2015 quedó muy en la memoria por esa semifinal. Y cómo puedes describir lo que son esas dos experiencias. Sí, creo que a nivel personal, como dije antes, sacando el debut en primera y salir campeón con Gimnasia de Grima, creo que fue lo más lindo del mundo cuando por primera vez escuché mi nombre en una lista mundialista, en una ronda de jugadores, de los mejores jugadores de Argentina. Primero, cuando hay diferentes etapas. Cuando me subí a ese tren, cuando escuché mi nombre en la lista, fue todo, ya no podía escuchar más nada, una emoción terrible, pensar en toda mi familia, en todos los que me acompañaron en el proceso, en mis entrenadores de juveniles, de infantiles, que tanto entregan en todos los clubes, los entrenadores que lo hacen por amor al deporte y para dejar un legado.
primero pensé en todos ellos, como te dije, en mi familia, en mis amigos, en mi novia en ese momento. Eh, y bueno, había alcanzado para mí lo máximo, ¿no? Y después fui por más, queriendo jugar. Fueron dos experiencias distintas. En el 2011 tuve la posibilidad de jugar por la lesión de un amigo, de Corcho Fernández Lobo, un compañero, que por ahí era difícil porque yo venía como un juvenil, digamos, para ese momento, con pocos partidos en los Pumas. Pero la verdad que fue algo que me fue muy bien, que me disparó la posibilidad de irme a jugar a Europa, a Toulon, en Francia. Y a partir de ahí fue todo crecimiento y me propuse llegar al Mundial 2015 de otra manera, siendo más protagonista, eh, tratando de ser titular, tratando de ser de los que lidera el equipo. Y bueno, creo que eso estuvo bueno porque creo que lo cumplí, o por lo menos mi sensación fue que la cumplí. Llegamos a una semifinal del Mundial, la perdimos, eso de verdad me duele hasta el día de hoy, creo que ese equipo merecía más, pero bueno, las oportunidades se presentan una sola vez, no la tomamos. Me reprocho hasta el día de hoy eso, pero también disfruto de haber alcanzado un cuarto puesto en el Mundial que quizás fue con sabor a poco. Y ahora en cuanto mencionabas esa responsabilidad y ese protagonismo, en qué sentido creías que podías aportar al equipo? ¿Qué tipo de acciones crees que eran las que más te caracterizaban? Bueno, nada, primero como en el aporte que puede dar cualquier jugador del equipo, ¿no? Siendo competitivo todos los días, teníamos una tercera línea súper competitiva, con excelentes jugadores, estaba Pablito Matera, Facu Isa, Corcho Fernández Lobe, Leguizamón, Javier Ortega Decio, Tommy Lezana. Bueno, éramos un montón de jugadores que peleaban por un puesto y bueno, primero mi competitividad, mi gana de estar, eso creo que fue lo que le aporté al equipo y después, nada, creo que llegué con mucha más experiencia a ese mundial que al anterior. Eh, Creo que físicamente estaba muy bien y estábamos todos muy bien, pero yo me sentía muy bien y ya maduro como para aportarle al equipo tranquilidad y bueno, y sobre todas las cosas yo fui un jugador que quizás físicamente no me destaqué mucho porque me costaba eh, vivir la evolución del rugby cuando los jugadores empezaban a ser mucho más potentes, mucho más rápidos, mucho más fuertes. Sí, intenté Sí. hacerlo, intenté suplirlo, intenté ser como los que eran los más fuertes. Quizás genéticamente no era un dotado, pero exploté mi cuerpo al máximo y creo que mi virtud fue el conocimiento del juego, ¿no? Aportar al equipo todo eso, toda mi experiencia y mi conocimiento del juego, el manejo del equipo, de los tiempos de los partidos y bueno, eso creo que fue mi principal aporte al Puma durante toda mi carrera. Y uno hablabas de que eso, mucha gente en tu posición tenía un perfil distinto, más potente y todo eso, y contra qué rival o qué rivales te notabas mucho esa diferencia, a lo mejor otro tercera línea o otro octavo que notases que era, te costaba defender o que te costó así descifrar. Bueno, contra Sudáfrica, los primeros años en el Rugby Championship, que es la competencia que empezamos a jugar en el 2012, era muy difícil, era verdaderamente un esfuerzo muy grande jugar contra ellos por cómo terminaba el partido, cómo nos golpeaban. Un equipo muy fuerte, gente muy grandota y nosotros que recién empezábamos la mayoría a jugar en ese nivel todos los años. Creo que todo el equipo lo sufrió, pero bueno, nos fuimos adaptando, fuimos mejorando y creo que eso fue el inicio de lo que vemos hoy, ¿no? Que los menores de 20 de Argentina y los Pumas ya juegan de igual a igual contra esos equipos que son o que fueron los que nos sacaban 20 años de profesionalismo y nosotros vivimos Sí. toda la transición, ¿no? Desde jugar contra los segundos equipos de Sudáfrica cuando fuimos con los Pampas, por allá en el 2010, hasta, hasta terminar jugando en Jaguares 6 años después contra los mejores equipos
de Sudáfrica, Nueva Zelanda y Australia. Y bueno, lo que fue esa evolución, tú la viste desde dentro de todo lo que es el sistema UARI en Argentina y cómo lo viviste desde dentro, cómo eran esos cambios. Bueno, era un aprendizaje continuo de verdad. Nosotros viajábamos, primero que nos tuvimos que dar el salto de empezar a entrenar todos los días en un centro de alto rendimiento que era por regiones, ¿no? Yo entrenaba acá en Rosario con jugadores de acá, de la región, y después, mucho más seguido que anteriormente, nos juntábamos todos los que estábamos en los diferentes centros de alto rendimiento, que éramos 6 o 7. Hoy lo que son las academias, hoy las academias Sí, tienen más de 20, 25 jugadores. En ese momento éramos 6, 7 entre seniors y juveniles. Y bueno, empezar a vivir eso, ¿no? De ir todos los días a un centro a entrenarse, a tener un nutricionista que te guíe, un médico, un kinesiólogo, empezar a aprender cómo se cuida a un deportista de alto rendimiento. En ese momento la nutricionista quizás iba una vez cada 15 días a medir. Hoy los chicos tienen todos los días, pero bueno, todo eso se fue aprendiendo de empezar con algo, ir a medirse, competir, ver lo que estaban haciendo, en qué nos sacaban tanta diferencia, cómo trabajaban, volver, ejecutarlo de vuelta, volver a medirse, ver en qué... Y así fue, ¿no? Así nos instalamos en Sudáfrica a jugar con los Pampas la primera boda con CAP, sí, 2 meses y medio, 2 veces seguidas, 2 años seguidos. Eh, Mirábamos el Super Rugby, que es boda con CAP, es el segundo nivel de Sudáfrica, y el sí. Super Rugby eran los primeros de Sudáfrica jugando contra los de Nueva Zelanda, y jugábamos los partidos previos, imagínate, éramos como una división eh, inferior a esa. Nosotros salíamos de los partidos, nos cruzábamos con ellos que estaban entrando a la cancha y decíamos, qué diferencia física, eh, Claro. nada, de juego. Cuando veíamos los partidos decíamos, no, es impresionante la ventaja que nos llevan. Y bueno, 6 años después pudimos poner un equipo jugando en ese primer nivel que veíamos tan lejos en ese momento. Y cuando jugasteis la boda con Cap, tú tenías más un rol, ¿no? Más de líder y eso, y cómo te costó afrontar un poco ese papel y lo que es la dificultad de estar 2 meses y pico ahí concentrado y en un grupo en otro país y todo. Sí, mira, a mí me tocó ser parte de una camada de jugadores que creo que fue un poco disruptivo o que se diferenció mucho de los liderazgos típicos del rugby, ¿no? Yo venía de una familia de rugby, todo estricto, duro, vertical. Viste que en el rugby antes era, perdón por la palabra, pero era cerrar el orto, los pendejos no Sí, hablaban, los más chicos tenían que hacer lo que decían los más grandes lo que decía el entrenador, y se terminó, era una verticalidad tremenda. Y yo creo que nuestra camada, liderada por Agus Crevi, que siempre lo digo, que es un tipo que lidera desde el humor, desde el amor, desde la cofradía, y creo que partió un poco en eso, ¿no? En esa convivencia de Sudáfrica, que entendimos que mientras mm, más energía había fuera de la cancha, más compatibilidad había afuera de la cancha, mejor nos entendíamos adentro, y se armó un grupo hermoso. Éramos todos pares, los chicos, los grandes, vivíamos lo mismo, disfrutábamos lo mismo, jugábamos. Sí, por supuesto, cada uno entendía su rol, su función, y hay una jerarquía dentro de una organización como es un equipo, pero creo que fue una etapa de antes y un después en el liderazgo del rugby argentino, ¿no? sí. Y bueno, ahora que dejaste de jugar hace un tiempo, como habías dicho antes, ¿cómo fue afrontar esa transición de lo que es el deporte a tener que dejarlo? Bueno, primero yo entendí que había llegado un momento que había terminado mi etapa profesional, ya no me sentía preparado, sobre todas las cosas psicológicamente.
emocionalmente y necesitaba volver a mi club. Y creo que ahí con eso traté de cerrar mi etapa eh, y curar quizás esas pequeñas heridas de no haber estado tanto tiempo en mi club, viendo todo desde lejos, cómo trabajaban y cómo se esforzaban y siempre eh, queriendo, deseando volver para acompañar y para devolver todo lo que me habían dado. Entonces, ahí por un lado empecé a hacer un duelo, tuve la suerte de jugar el 2019 nuevamente para mi club, la desgracia de romperme el tobillo, doble fracturármelo, viste, con desplazamiento. Nunca Sí, había tenido una lesión así en mi carrera y bueno, tuve la desgracia de hacerlo en el club, pero eso me dio toda una fortaleza para prepararme durante 4 o 5 meses y volver a final del año, salimos campeones. Entonces como que cuando cerré eso, me sirvió para lo después. Y después de dejar de jugar es muy difícil, ¿no? Adaptarse a no tener más el juego, no tener más la competencia, no pertenecer más a un equipo. Y empecé bueno, a reinsertarme laboralmente con las dificultades que eso tiene también, porque sí, en el rugby quizás ganás un dinero importante que te sirve para un montón de cosas, pero no te salva de por vida, ni mucho menos. Entonces empezamos a trabajar en ver qué es lo que íbamos a hacer, con familia. Me volví a Rosario, estuve, como te dije, en mi club y bueno, empecé a trabajar en mi realización, que me costó mucho, ¿no? Porque uno está acostumbrado a una rutina, a un rol sí. o a diferentes funciones específicas que te demanda el deporte y cuando no la tenés más y además no tenés los ingresos, es como que uno empieza a, Sí, a estar, viste, necesitando aire. Y le pasa a todos los jugadores. Ahora mismo estamos trabajando con Agus Crevi, desarrollando una consultora para jugadores o para deportistas que están en su etapa final y en su reinserción laboral o reinserción dentro de su ámbito, porque es muy difícil dejar de jugar. Me costó mucho y sí. aprendí mucho durante ese proceso a que hay que tener paciencia, hay que entender bien qué es lo que uno quiere hacer y hay que buscar herramientas para dedicarse a lo que a uno le gusta o por lo menos algo que le dé satisfacción hacer y que te pueda dar la posibilidad de seguir viviendo como uno quiere. Y para que nos cuentes un poco cómo fue esa reinserción laboral, a qué te dedicas. Estás de periodista, si no me equivoco. Mirá, al principio hice de todo, teníamos una fábrica de cereales familiar, me metí a trabajar ahí, mientras tanto seguía preparándome como entrenador porque me gusta mucho estar cerca del juego, soy fanático del juego y hice todos los cursos, estuve como director del Centro de Formación de Rosario, que es donde van los chicos de 15 y 16 años a prepararse para el Sí, seleccionado de menores de 18. Eso me dio la posibilidad después de entrenar el seleccionado de Rosario Mayor. Mientras tanto, también estaba con un proyecto gastronómico. Eso es lo que me pasó. ¿No? Esperá, Juan, y que hace mucho ruido. Me empecé a meter en muchos proyectos juntos para, hoy en día, te lo digo con el diario del lunes, para llenar ese vacío que tenía, ¿no? Entonces, me cargué de un montón de cosas. Entrené el seleccionado de Rosario. Después tuve la posibilidad de hacer mi primera experiencia profesional en Estados Unidos cuando los Denver Raptors se insertaron en el Super Rugby Américas, que es el que sí. juegan todas las franquicias sudamericanas. Allí asistí y ayudé a la formación de la franquicia y obviamente a los entrenadores. Después eso me dio la posibilidad, a la par de eso, siempre trabajé comentando los partidos para ESPN, no como periodista porque sería una falta de respeto a todos los profesionales, sino como comentarista, pero bueno, trato Sí. también de prepararme, de hacer cursos de oratoria y de ver de qué manera puedo comunicar mejor en un partido de rugby. Después entrené Peñarol en Uruguay, que es el equipo profesional de allá. Después Sí, estuve como asistente en el seleccionado mayor,
de Uruguay en la ventana de julio con Rodolfo Ambrosio. Y después me di cuenta que no podía seguir viviendo esa vida de deportista profesional o de ex deportista profesional porque estaba llevando a costa a toda mi familia, ¿no? Volviendo a Sí, dejarlos, teniendo que irme para un lado, para el otro, teniendo que mudarlos si pretendíamos seguir con esa vida. Así que decidí dejar o poner en pausa quizás para más adelante o no, quién sabe, la carrera de entrenador. Sigo comentando para ESPN, sigo trabajando de alguna manera para la franquicia. Ahora Capibaras 15 que está por primera vez en Rosario, que ingresó este año al torneo Super Rugby Américas, asistiéndola, no entrenando, asistiendo en la gestión para que tengamos todo, para que los chicos puedan tener su espacio dentro de Rosario, una buena cancha, una buena sala de recuperación, una buena cafetería, sala de descanso, de juegos, habiendo pasado por todos esos roles que tuve dentro de los equipos, estoy ayudando un poco al armado de la franquicia. Y después tengo bares y me dedico a la gastronomía acá en Rosario. Y 3 hijos. mm. Y una mujer espectacular que me acompaña en todo este camino. Y bueno, también como, no solo como jugador, sino también en tu etapa fuera de jugar, mencionaste que tuviste mucho cambio, ¿no? De lugar y todo, y cómo era adaptarte como jugador a países tan distintos como, bueno, como cuando jugaste en Toulon o en Worcester y tener que ir con tu pareja. Bueno, como te digo, me parece que hoy uno no lo piensa, hoy se analizan mucho más esas cosas, ¿no? Cuando un jugador llega a un club le dicen que se tome su tiempo, que no es tan fácil cambiar de ambiente laboral, no es tan fácil cambiar de ambiente cultural, no es tan fácil dormir en otra casa, Mm, adaptarse al uso horario o a lo que fuera, conocer un montón de personas. Se estudia mucho más el comportamiento del ser humano y lo que necesitan esas personas. Me encanta, Martín, sos un rosarino más, tomás mate y todo. Eh, es muy importante esa parte que quizás nosotros no lo sabíamos y estando acostumbrado al sacrificio, al esfuerzo, al todo, yo siempre fui una persona que fui para adelante, mal o bien, siempre salí adelante con todas las cosas que se me presentaban, ¿no? Soy un tipo que constantemente trata de adaptarse, de conformarse y entendiendo qué es lo que tengo, es lo que puedo, es lo que hago todos los días, ¿me entendés? Soy un tipo, mirá, ¿vienes sí. Juanita? Esta es mi hija Juanita, la más chiquita. Acá se lastimó porque me está aprendiendo a andar en bicicleta. Hola. Y bueno, ¿y cómo fue esa primera adaptación a Europa en Toulon? Yo sé como que estuviste para sustituir al Corcho Fernández Lobe, entonces más o menos pues tenías al menos a un argentino y no sé si estaba ahí Nico Sánchez, ¿no? O había algún No, otro argentino. Nico fue después. Pero sí, el tiempo en Toulon fue muy lindo, me gustó mucho porque fue mi primera experiencia profesional y entendí que un equipo de rugby es un equipo de rugby, en lo amateur, en lo profesional. Tuve la suerte de encontrarme con tipos como Bakis Bota, que yo lo veía como una leyenda del rugby, un sundalina sudafricano, y encontrarme donde él me apadrinó, me sentó a su lado en el vestuario, Johnny Wilkinson, viste, sentándose, son gestos que te cuento que me quedaron marcados, sentándose conmigo en el primer viaje que tuvimos, a los 2 días de haber llegado, ¿no? O sea, pidiéndome Sí, de sentarse conmigo compartiendo la habitación, eh, que el otro día hablábamos y me volvió a decir lo mismo, Rumi, ¿cómo andás? O sea, porque todavía se acuerda que él, por lo menos yo entendí que después eran todos gestos que hacían estos grandes jugadores para hacerme sentir cómodo en mi primera experiencia profesional. Eh, Nada, y fue un comienzo soñado, ¿no? En el mejor club de Europa, que se interese en vos, fue espectacular. Corcho no estuvo mucho al principio porque
porque se había lesionado, entonces él se operó, es muy obsesivo, se fue a una clínica, se internó un mes y medio, dos, y bueno, así que la primera etapa estuvo solo, pero después aprendí muchísimo con él, muchísimo, un jugador que siempre admiraba y aprendí cómo ser profesional, cómo cuidarse, entendí que nosotros teníamos una responsabilidad de la alimentación, del descanso, y creo que me enseñó toda esa parte, y bueno, me ayudó en ese sentido. Y bueno, mencionabas el caso del chico este sudafricano que, como decías, te apadrinó, pero ¿puedes contar otros que te hayan sido referentes, has sido mentores, que te hayan enseñado, te hayan ayudado a adaptarte? Sí, bueno, todos los que te nombré, esos fueron. Después ya en mi etapa en Worcester era un jugador más maduro, habiendo pasado por una experiencia profesional, con varios años más de Puma. Y bueno, fueron los que te nombré. Creo que después Juan Manuel Leguizamón también fue un tipo que quizás era más contemporáneo mío que Corcho, pero tenía más años que yo en los Pumas y fue siempre un compañero excepcional que predicó con el ejemplo, y del que aprendí mucho también. ¿Y cómo recuerdas el debut en los Pumas? Si puedes contar un poco contra quién fue y eso, y cómo te sentías antes de entrar. Muy nervioso. Me acuerdo que era mi primera convocatoria a una concentración nacional. Te voy a contar desde la concentración. Yo viajaba como sparring, iba nada, como fuera del equipo, porque el equipo Sí. que estaba concentrado eran 30 y viajaban 23 a Uruguay al día siguiente. De Entonces viajo invitado a iba. Buenos Aires, iba de invitado, no tenía ni la ropa, Sí. nada. Me dieron un bolso ahí para que me cambie, en Hindú, en Buenos Aires. Hicimos la práctica de la mañana, del viernes. Imagínate que se viajaba un sábado a la mañana y jugábamos el sábado a la tarde a Uruguay, un viaje de Sí. una hora, nada. Entonces hago el entrenamiento de la mañana, se desgarra un jugador que estaba en mi puesto. Ahí inmediatamente al mediodía me tocan la puerta y me dicen, che, Leo, viajás mañana, arreglás tus cosas. Yo había dejado el auto en Rosario mal estacionado, un desastre, en la terminal de ómnibus. Así que le pedí a unos amigos que se lleven el coso y bueno, viajaba como suplente. Al otro día entrenamos de vuelta y al otro día, el sábado de la mañana, en el aeropuerto, el que viajaba de titular tenía el DNI vencido, el documento nacional vencido. Sí, Entonces sí. no podía viajar, tenía que renovarlo. Llegamos allá y el sábado al mediodía, cuando llega más tarde, el jugador, esperen, no griten tanto. Y cuando llega el jugador me dice, Leo, vos vas a jugar vos porque él se olvidó el DNI, es un irresponsable, que esto que lo otro. Y bueno, termino de no estar convocado a jugar de titular. Jugué contra Uruguay en el 2008, hice un try, y a partir de ahí estuve en todas las concentraciones o todas las convocatorias nacionales de Puma 7, Argentina 15, Puma. Y bueno, creo Sí. que fue una oportunidad muy linda y la pude aprovechar. Algún partido con los Pumas que te traiga algunos recuerdos específicamente. Todos, yo creo que todos, 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 pero de verdad no es algo que se dice, sino que cada vez que me puse la camiseta de los Pumas fue especial. Por supuesto que hay algunos que tenés mejores recuerdos por el resultado o por cómo jugaste. Los que más marcados tengo fueron para mí el primer partido que ganamos en el Rugby Championship en Australia, contra Australia en el 2014. No, perdón, en Australia Sí. no, contra Australia en Mendoza. Eh, Tengo muy marcado el partido de los cuartos de final con Nueva Zelanda, en Nueva Zelanda del Mundial 2011. Tengo muy marcado el debut contra Nueva Zelanda en el 2015, que tuvimos mucha mala suerte porque creo que era un partido para ganarlo y sorprender a todo el mundo. Pero bueno, tuvimos muchas lesiones, jugadores que tuvieron que terminar jugando de otro puesto. Y después el partido obviamente contra Sudáfrica en 2015 que ganamos por una buena diferencia y que el equipo jugó increíble y me acuerdo que los sudafricanos no lo podían creer. Y por otro lado,
me quedó muy marcado la diferencia que le hicimos en el Scrum, cómo los sometimos en el Scrum, cosa que es muy difícil verlo a Sudáfrica presionado ahí en esa formación. ¿Y a qué crees que se debía esa superioridad en las formaciones fijas, sobre todo también en el mall, lo que es la generación de los Pumas en esa época era reconocida por el Scrum y el mall? Porque me parece que se juntaron un montón de cosas que teníamos buenos jugadores, buenas primeras líneas en su puesto. Para mí la primera línea es fundamental, buenos segundas líneas. Creo que los cinco adelante eh, eran muy fuertes. Si vos te fijás, todos esos años teníamos superioridad, empujábamos a todos. Desde el 2011 al 2015 había una fortaleza muy grande en el Scrum. Quizás después fuimos perdiendo esas costumbres en Argentina debido a algunos accidentes que hemos sufrido con algunos chicos acá en los torneos locales. Se ha Sí. cuidado un poco, se ha detenido el empuje, se ha tratado de trabajar nuevamente en la seguridad primero, lo cual me parece muy Sí. bien, pero creo que también hay que ahora volver a trabajar en los clubes. Creo que mientras más trabajemos en ese sentido, más lo vamos a volver a recuperar y también más seguro vamos a estar para los chicos. ¿Y qué tipo de logros ya fuera del deporte crees que has conseguido gracias al rugby? Fuera del deporte, gracias al rugby, todo, qué sé yo, me parece que el rugby también es un estilo de vida, uno está todo el día en el club, trata de, no sé, la verdad, no lo sé, creo que todo lo que tengo es gracias al rugby, por cómo me educó, gracias a los que pasaron por mi vida en cada uno de mis momentos, en la etapa de chico, cuando no tenía mis padres y el club me acompañó y me sirvió de salvavidas, por así decirlo, hasta ahora cuando veo a mis hijos correr también y por la cancha de rugby y que ellos vean los reconocimientos que tengo gracias al deporte. Y bueno, todo me ha dado el rugby. Nada, los logros fueron personales, pero creo que el rugby me ha educado de una manera que me ha llevado a tomar las cosas o la vida de una manera que me sirve y que me da resultados. ¿Y qué tipo de hobby o qué tipo de actividades te gustaba hacer para desconectar en su día? ¿Cómo, cómo? Para desconectar, ponle del rugby, ¿qué tipo de actividades te gustaba hacer? Para desconectar del rugby. Y lo que pasa es que estábamos muy metidos en el rugby. Nosotros vivíamos de gira, vivíamos concentrando, vivíamos. Pero nada, juntarme con amigos, no sé, ver series, ir al cine. No, soy una persona bastante activa en ese sentido. Jugar, practicar Sí. algún otro deporte. Eh, Era muy difícil desconectar del rugby. Creo que hoy los chicos lo manejan mejor. Nosotros estábamos Sí. muy metidos en el rugby. Cuando no estábamos entrenando, estábamos viendo algún partido o hablando de rugby o nada, tratando de mejorar de alguna manera. ¿Y qué crees que es lo que se, se ignoraba en tu época que crees que se debía hacer más énfasis? Eh, Perdón, me da de nuevo? Y bueno, algún aspecto de, a lo mejor, lo que es la vida de un deportista que se ignoraba y crees que haya sido importante, a lo mejor, no sé, ponle la salud mental o algún aspecto así. Sí, bueno, creo que ahora es fundamental eso, ¿no? Cómo se ha mejorado, cómo se trabaja en las personas más que en los jugadores, cómo se trata de entender a cada uno, porque no somos todos iguales, si bien somos un equipo, compartimos una cultura y tenemos
los mismos hábitos o tratamos de bajar los mismos valores y las mismas actitudes, todos somos diferentes, todos reaccionamos diferente. Y al jugador de rugby o al jugador profesional me imagino, por las charlas que he tenido en otros deportes, se lo castiga un montón. O sea, primero porque nosotros nos creemos excelentes, porque nos pagan para hacer lo que nos gusta, entonces somos buenísimos y nos creemos que somos superiores al resto. Entonces, primero se los castiga duro para bajar ese ego, eh, o se los castigaba, y también se los castiga en los rendimientos, ¿no? En los videos, en los análisis de performance de todos los días, Sí, para que el tipo trate de estar en una mejora continua, pero también se ha aprendido mucho que a lo mejor no hay que castigar tanto, sino que cada uno funciona con algo diferente. Quizás las formas en lo que se comunica hoy en día son mejores. Creo que en eso ha mejorado mucho. y bueno, por último ya viendo tu, tu carrera de hacia atrás, ¿qué consejo le hubieses dado al Leo que debutaba ahí en el Mundial de 2011 o que comenzaba su etapa más profesional? ¿Qué consejo? Nada, que confíe mucho más en él, que se entrene mucho más, porque creo que al margen de haber sentido que me entrenaba muchísimo, creo que siempre se podía un poquito más, y que en los momentos difíciles redoble el esfuerzo y nunca dé las cosas por perdidas, porque en muchos momentos quizás bajé la cabeza cuando tendría que haber redoblado el esfuerzo y quizás me hubiese ayudado, pero bueno, creo que también estoy conforme con su... Si lo veo ahora le diría, estoy muy conforme con lo que hiciste, pero siempre se puede un poquito más. Pues bueno, Leo, eso fue todo. Muchas gracias por abrirte y por estar aquí a la distancia. Y nada, pedirte si te gustaría decir algo para despedir. No, nada, felicitarte Martín, a vos también, vi que en Instagram las cosas que estás haciendo, te deseo el mejor de los éxitos, se nota que te gusta también, así que seguí intentando, sos insistente, verdaderamente sos insistente. Así que bueno, espero que tengas o logres muchas más notas con gente mucho más importante que yo, y que cada vez ese periodista que tenés adentro vaya ganando más difusión.